Muy bien. Entonces, miren, muchachos, una masa cerebral. Aquí tenemos una masa cerebral o encéfalo. ¿Estamos de acuerdo? Más o menos 380 gramos al nacer, que se convierte más o menos en 1400, 1500 gramos en el adulto. Este lo van a sentir más pesadito porque está embebido en líquido y el líquido pesa mucho. Entonces por eso lo van a sentir más pesadito, pero lo que la literatura nos habla es más o menos de esas referencias. Algo así como 1400 gramos en vivo, el que tienes puesto, pesa más o menos eso. Esta masa encefálica descansa sobre esta base craneal. Si ustedes recuerdan en la base del cráneo, la fosa craneal anterior, la fosa craneal media y la fosa craneal posterior. Si ustedes recuerdan, sobre la fosa craneal anterior descansa el lóbulo frontal. Sobre las fosas craneales medias, los lóbulos temporales. Y sobre la fosa craneal posterior, el tallo y el cerebelo. Arriba encontraríamos el lóbulo occipital, pero el lóbulo occipital no hace contacto directo con la craneal posterior. Es el cerebelo y el tallo, las dos estructuras que tienen relación anatómica. Un foramen magno por donde va a salir pues precisamente parte del tallo cerebral para convertirse después de médula oblonga en médula espinal y darle continuidad al sistema nervioso central, ¿no? Recuerden aquí en fosa craneal superior, en fosa craneal anterior, recuerden en esa fosa craneal de que si la miran por donde yo la estoy viendo van a ver la órbita. Y ya saben que esa órbita es importante por uno de los giros que estuvimos viendo ahorita en clase. El giro orbital en el lóbulo frontal, que es una de las divisiones del giro frontal inferior. Creo que ya entendieron todo lo que acabo de decir. ¿Estamos? Muy bien, entonces dicho eso, vamos a aterrizar lo que en clase vimos. Vimos gran parte de la cara lateral, ahora nos tenemos que encontrar en teoría para ver la cara medial y la cara basal, y que cuando ustedes salten acá hagan un ejercicio bien parecido al que vamos a hacer con la cara lateral ahora. Entonces, ¿qué vamos a ver aquí? Miren la importancia del señalador, ¿no? Lo primero, cuando tengo una masa encefálica en mano, es ubicarme en ella, qué es anterior, qué es posterior. Esta masa, como tiene aquí el cerebelo, pues me facilita mucho saber qué es anterior y posterior. Sabemos que es una estructura posterior el cerebelo. O sea que esta sería la parte posterior, esta sería la parte anterior, la derecha, la izquierda, dorsal y ventral. Y ya tenemos claridad por qué dorsal y por qué ventral. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Cuando el cerebelo no está, tal vez es este ángulo del polo occipital el que más nos orienta para ver cuál es la parte posterior. O sea, consejo, si el cerebelo no está, si el tallo no está, hay algunos cortos donde solamente está el encéfalo como tal, entonces el consejo es busquen el polo occipital que es más puntiagudo y te permite pues orientarte de cuál va a ser la parte posterior. Eso es fundamental porque en el examen se valora estructura y lateralidad. Entonces te va a permitir ubicarte en si estás con un hemisferio derecho o un hemisferio izquierdo. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Dicho eso, entonces lóbulos del cerebro. Lóbulo frontal, lóbulo parietal, lóbulo temporal, lóbulo occipital. Y hay un lóbulo que no lo hablamos en clase, no llegamos hasta allá, y que se encontraría levantando el lóbulo temporal, que sería el lóbulo insular. ¿Estamos de acuerdo? Ese no lo vimos ahora en clase, lo veremos más rato seguramente. Entonces, si levantamos el lóbulo temporal, encontramos en profundidad el lóbulo insular. Anatómicamente hablando, esos son los lóbulos cerebrales. ¿Cuántos? 5 en cada lado. O sea, ¿cuántos en total? 10. Anatómicos. Hay un lóbulo más. Un lóbulo que es un lóbulo funcional. O sea, que integra a los lóbulos que acabamos de nombrar. Y es el lóbulo límbico. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando hablamos del lóbulo límbico, estamos hablando de un lóbulo más que no respeta neuroanatomía. ¿Por qué? Porque coge conexiones y estructuras de los 5 lóbulos que acabamos de citar.
Lo veremos más adelante en la temática que vamos a ver. El lóbulo límbico es importantísimo porque maneja el aspecto emocional, el aspecto conductual, tiene también que ver con memoria. Entonces es un lóbulo que tiene mucha relevancia en clínica, sobre todo en la parte psiquiátrica y psicológica, muchísimo tiene que ver. Entonces es un lóbulo interno y tiene varias estructuras. Eso se verá en su momento, pero lo van a ver. Muy bien. Bóveda craneana sería entonces el primer elemento de protección del sistema neurológico. Y después hablamos en clase de que habían unas meninges. Aclaramos de que hoy no veríamos la dura madre porque está retirada de aquí. Pero dijimos vamos a ver dos. Vamos a ver la aracnoides y vamos a ver a la pía. Esta telita que se ve aquí, que parece como una telaraña, como una cosita delgadita, ¿cierto? Esa es la aracnoides. ¿Estamos de acuerdo? O sea que si yo pusiera a la dura en su posición, que es la más externa, estaríamos hablando de que aquí arriba, donde está mi pinza en este momento, donde está el señalador, sería el espacio subdural, por debajo de la dura. Y por arriba de la dura tendríamos el espacio epidural. Ahora, si esta es la aracnoides, decíamos que debajo de la aracnoides, es decir, donde meto mi pinza aquí, estaríamos en el espacio subaracnoideo. Y es un espacio que cuando estamos vivos está ocupado por líquido cefalorraquídeo, que se produce en los plexos coroideos ubicados en los ventrículos cerebrales. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Dicho eso, miren la pía. Alguien podría decirme, profe, pero está tocando la corteza cerebral. Ya dijimos, pía superadosada a la corteza cerebral, o sea que no la podemos separar. Acá en la macro no. Con micro podemos ver la diferencia y separarla, pero acá en la macro no. Entonces, si usted encontrara un señalador aquí, un alfiler, y le dijera meninge, pues lo que estamos esperando que usted responda es pía. Pero si lo que está atrapando es esta telarañita, aracnoides, y si me van a preguntar la dura, tienen que sacarla de algún lado. ¿Estamos de acuerdo? Ojo que los espacios se podrían preguntar, ¿cierto? Este sobre todo, muy preguntable, espacio subaracnoideo. ¿Y quién lo ocupa? Dos cosas que creo que quedaron claras hoy en clase. Muy bien, dicho eso, entonces los polos, ¿no? Polo frontal, polo occipital, y miren aquí el polo parietal, que decíamos que era un polo anatómica y morfológicamente hablando no tan claro, pero sí se alcanza a ver. Aquí alcanzo a ver de que hay una protuberancia, un punto que sobresale. Y este de aquí sería el polo temporal. Valga decir que el lóbulo insular también tiene polo. O sea que en el lóbulo insular ustedes también van a buscar una prominencia anterior, inferior, está ubicada, y ahí vas a encontrar el polo insular. O sea que tendríamos 1, 2, 3, 4 y 5 polos. O sea que los lóbulos anatómicos tiene cada uno su polo y encontraríamos esos elementos. Muy bien, después de ver eso, esta cisura no se las comenté en clase, aquí donde tengo la pinza. Y el nombre es tan lógico que yo creo que ustedes lo podrían deducir. Si este es el hemisferio derecho y este es el hemisferio izquierdo y hay una cisura en el medio, pues tenemos una cisura interhemisférica. Se ha preguntado en parciales, algunos parciales, fisura. Entonces, fisura interhemisférica. ¿Estamos? Muy bien. Dijimos entonces que una vez tenemos ubicado esto en el cerebro, nosotros vamos a tratar de darle nombre a las estructuras que encontramos en la cara lateral. Dijimos que las caras eran la lateral, la medial, que sería aquí donde estoy señalando, y la basal. Y dijimos que teníamos unos bordes. Este de aquí, ¿cómo llamaría? Ventral. Y creo que aquí queda mucho más claro saber de que este es el borde superior. ¿A qué caras une el borde superior? La lateral con la medial. Muy bien, y acá tengo otro borde. ¿Cómo llamaría este? Borde lateral. ¿Me está uniendo a quién? Lateral con basal. Y uno que no se ve muy bien aquí, menos porque estoy utilizando mi mano para sostenerlo, pero algunas veces hemos separado, se parten
todas las fibras que son comisurales se parten y quedan los hemisferios separados, y ahí podríamos ver la cara medial. ¿Cómo se llama el surco o el borde que une la cara medial con la cara basal? El borde medial, que estaría acá abajo. ¿Estamos de acuerdo? Borde medial. Muy bien. Dicho eso, entonces pasemos a reconocer algunos surcos y algunas fisuras. Mira lo que te digo, se queda uno con masas encefálicas. Entonces esto es de mírame y no me toques. Más o menos, mira. De aquí viene, ya aquí he sido maltratado. Entonces esto es lo que te digo. Vamos a ser cuidadosos con las masas. Esto es para que todos aprendamos, ¿no? Muy bien, entonces miren que lo primero que uno hace aquí es ubicar el surco central. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ubicamos aquí el surco central o la cisura central. ¿Por qué hablamos de cisura? Hablamos de cisura porque es profundo. Como ustedes lo pueden, eso, si tienen que reubicarse bien, puedan reubíquense para que podamos aprovechar acá. Aquí entonces tenemos la cisura central. Ahora, esa cisura central, sí, reubícate, bien pueda darse la vueltita por acá para que pueda. Aquí lo tendríamos una cisura central que me está dividiendo el lóbulo frontal del lóbulo parietal. ¿Estamos de acuerdo? Y tenemos una cisura lateral, que la podemos ver aquí, ¿cierto? Lateral, que me divide al lóbulo frontal y al parietal del lóbulo temporal. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Teníamos aquí otro surco que se llamaba el surco precentral. Estaba antes del central. Y teníamos acá otro surco que se va a llamar el surco poscentral. Y hablábamos de dos giros que eran muy paralelos. Y eso lo podemos evidenciar aquí. Se ven esos surcos relativamente paralelos. Hablábamos de un pliegue de paso. De un pliegue de paso que se da entre el lóbulo frontal y el lóbulo parietal. Miren que aquí hay una conexión, ¿cierto? Una conexión. Esta conexión se llama conexión frontoparietal inferior, porque esta misma situación la vamos a encontrar por la cara medial en la parte superior. O sea que la conexión frontoparietal inferior sería esta de aquí, y la conexión frontoparietal superior la veríamos por la cara medial en un corte medial que tengamos. ¿Estamos? Muy bien. Dijimos que entre el surco precentral, entre el surco central y el precentral, se nos formaba el área número 4, o también área motora primaria, o también circunvolución precentral. Cualquiera de esos números está. Y cuando se interrumpió la clase, estábamos hablando de que en esa área, por ser la motora primaria, es donde se codifica la motricidad de nuestro cuerpo. La motricidad se encarga de hacernos mover el cuerpo. En vías neurológicas que vamos a ver en clases que vienen, ustedes podrán darse cuenta cómo mi hemisferio izquierdo controla el cuerpo derecho y cómo el hemisferio derecho controla el cuerpo izquierdo. Es decir, eso es cruzado. Tiene que ver con las vías neurológicas que vamos a estudiar en posteriores clases. Pero además de saber de que este hemisferio hacía mover este lado y este hacía mover este lado, aplica para la inervación que conecta con los pares raquídeos, porque cuando hablamos de la inervación que conecta con pares craneales, la inervación es ipsilateral. Entonces ese es un punto clínico importantísimo. Conectividad de corteza cerebral con motricidad de par craneal es ipsilateral, y cuando es de par raquídeo es contralateral. ¿Estamos de acuerdo? Entonces es un punto que van a ir llevando claros. Hay un excepto, pero lo veremos después cuando estemos en pares craneales. Estábamos hablando de que aquí a nivel de la circunvolución premotora o motora primaria teníamos un homúnculo, y estábamos hablando de que el homúnculo en la parte más baja gobierna al aparato orolingo-facial. Es decir, que esta área es la que le permitía a esta persona mover esas estructuras, boca, lengua y la parte facial, la cara. Es un área neurológicamente tan importante y desarrollado que en el hemisferio izquierdo ahí encontramos el área de Broca. ¿Estamos de acuerdo? O sea que el área del lenguaje es el área de Broca. ¿Dónde está ubicada el área de Broca? En la parte inferior del giro precentral.
Si nosotros tuviéramos una lesión ahí, para el tercer parcial, si preguntáramos ahí lesión, entonces ahí tendríamos que contestar. Si usted no se acuerda de la palabra, puede poner trastorno en lenguaje, incapacidad para articular la palabra, y es válido, te lo valemos. Pero la palabra es afasia, que la afasia es una incapacidad para comunicarnos. Y en este caso, esta sería una afasia motora, porque yo tengo dificultad para comunicarme contigo de diferentes formas. 1, porque no puedo articular, entonces no te hablo. 2, porque no te entiendo. O 3, porque te entiendo, pero no conecto con lo que muevo. Entonces aparecen diferentes tipos de afasias. Afasia sensitiva, cuando no te entiendo. Afasia motora, cuando es broca y no puedo movilizar bien. O una afasia conexional, cuando son los fascículos, en este caso el fascículo arcuato, que es el que me comunica el área del entendimiento con el área de la articulación de la palabra. Entonces, broca, bien importantísimo en este punto, ¿cierto? Ok, si subimos, les decía yo que después de abandonar la cara, aparato orolingofacial, después de abandonar la cara, aparece el primer dedo y se lleva un territorio de corteza grande. Relativamente hablando, tiene más corteza el primer dedo que los demás dedos y que muchas partes del cuerpo. Entre más corteza tenga yo destinada a una parte del cuerpo, mejor funcionalidad de esa parte del cuerpo y más detalle en la función. Entonces, mi dedo pulgar tiene un área importante, grande. Sigue el segundo dedo, tercer dedo, cuarto dedo, quinto dedo. Si seguimos subiendo, va la mano. Y si seguimos subiendo, va la muñeca, el antebrazo, el codo, el brazo, el hombro, y vamos a tórax, abdomen, y cuando estoy llegando aquí a la parte más alta, conocida como vértex, la parte más alta al vértex, estoy llegando a la parte pélvica, que ahí quedamos en clase, hasta ahí dejaron dar la clase. No me acuerdo. Entonces llegamos a la parte pélvica. ¿Qué vamos a hacer en la parte pélvica? Castrar a este individuo. Le cortamos los genitales, ¿estamos de acuerdo? Eso quiere decir de que por aquí yo tendría movimiento de mi pelvis, pero no de mis genitales. Mi pelvis sin genitales. Si me voy cayendo por la cara medial, ella tiene ahí la cara medial, mírala, ahí está. Entonces, si caigo por la cara medial sobre la misma área 4, aparece muslo y bajando, rodilla, bajando, pierna, bajando, tobillo y bajando pie, y el pie queda junto a los genitales que han caído a ese punto y forman el área 25. Eso es pesado. Hacia el área 25. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si me lo dejas, yo termino de explicar ese punto, gracias. Cara medial. Entonces, de esto estamos hablando. Veníamos subiendo, aquí está el área 4, mírala, muy clarita. En esta área 4 veníamos subiendo con el homúnculo motor, ¿cierto? En la forma en que acabamos de describir. Y cuando paso al otro lado, mire que se continúa con este espacio de aquí. O sea que esto que yo toco aquí sigue siendo el área número 4. El área número 4. Pero va a codificar entonces para muslo, rodilla, pierna, tobillo, y cuando llego por aquí llega el pie, y aquí caen los genitales. Acuérdense que lo habíamos castrado acá arriba, ¿no? Y caen acá. Es más claro en el genital masculino entender lo que estoy hablando, pero pasa lo mismo en la niña. O sea, también sacan los genitales femeninos y vienen acá. Acuérdense que estoy hablando del componente motriz, porque estoy en el área motora. ¿Estamos de acuerdo? O sea que, miren chicos, que cuando yo tengo, por ejemplo, un evento cerebrovascular isquémico, hablamos de un evento llamados antes ACVs, hoy SVs, antes accidentes cerebrovasculares, hoy eventos cerebrovasculares. Cuando son isquémicos, ya sea trombótico o embólico, es decir, que una arteria se tapó y se tapa una arteria que me cubre, o se estalla una arteria que irriga la cara medial del encéfalo, hay repercusiones motores en el miembro inferior. O sea que aparecería, por ejemplo, la famosa monoparesia o la monoplejía de miembro inferior, si me ataca a la arteria que va hacia la cara media. Pero si la arteria no va hacia la cara media, sino que la arteria va hacia la cara lateral, entonces tendríamos un compromiso motriz, es de la
del miembro superior o lo tendríamos a nivel de la cara, dependiendo de cuál sea la arteria que se tapona y que va hacia la cara lateral. ¿Sí me estoy dando a entender? Ahora, la meningia media, por ejemplo, muchas veces, que es una de las más, la cerebral media, perdón, que es una de las más importantes, es una rama gruesa y que termina dando irrigación hacia la cara medial y hacia la cara lateral. Entonces, cuando tapa un torco tan grande como eso, aparece la famosa hemiplegia o hemiparesia, que por lo que vimos en clase, creería yo que ya no están entendiendo qué es lo que pasa ahí. ¿Estamos de acuerdo? Yo lo que quiero que ustedes noten en este momento es que conocer la neuroanatomía en detalle te permite deducir la clínica. Si usted no conoce la neuroanatomía, la clínica casi que vas a dar cuenta, la decís de memoria, sin entender ahí, una vaina ahí como repetida como loro, pero no entendés lo que está pasando. Grave para un médico que le pase eso. ¿Ganan los semestres? Sí, porque ahí tiene buena memoria, pues contesta lo correcto. Pero ¿entiende lo que está pasando? No. Y entonces cuando le toca pedir exámenes o ayudas diagnósticas, o cuando le toca formular, pues se enreda porque no entiende muy bien lo que está pasando. ¿Estamos de acuerdo? Está ubicado en básicas, neuro. Entonces, ojo con eso, que eso es lo que necesitamos que tengan bien claro. Entonces, el área 4. Ahora miren que aquí quedamos encontrados porque miren que ¿qué hemisferio sería? ¿Derecho o izquierdo? Derecho. Derecho, ¿cierto? Y acá, ¿cuál estamos estudiando? El izquierdo. Entonces, por eso es que quedamos encontrados. Vemos acá el área 4 acá adelante y acá la vemos como en el otro lado. Pues la razón es esa, que estamos cruzados de hemisferio. ¿Estamos? Algo llegar allá, por favor. ¿Qué más vamos a ver acá? Pues lo que estuvimos hablando. Miren, si yo me pongo a acercarme mucho a buscar los surcos frontales, me enredo, que era lo que yo les decía ahora en clase. Pero si yo me alejo, dentro de todo ese poco de arruguitas que ven en el frontal, yo veo como una más grande aquí y veo otra como que predomina aquí. Ahora, ¿qué otro tema tengo que entregarte? El estudiante siempre quiere que los surcos estén bien trazaditos. Y no sucede así. Por ejemplo, miren este frontal superior que te trazo aquí, mira, aquí viene bien, hasta aquí estamos todos felices, pero cuando te paso la pinza por aquí para continuar aquí, usted aquí convulsiona. Usted dice, pero hay un nuevo surco. No lo hay, pero ese es el surco frontal superior. ¿Sí me están entendiendo? Entonces, la invitación es a ser un poquito flexible con lo que estamos hablando. Mírenlo aquí, surco frontal superior. ¿Sí? Entonces, ese surco frontal superior puede saltarse en algún momento un punto. Y miren aquí el surco frontal inferior. Surco frontal inferior. ¿Cómo lo veo? Alejándome. Cuando me alejo es que veo cuál es el que predomina y cuál es el que predomina y por ahí me fui. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo llamaríamos a este surco frontal superior y este frontal inferior? Por lo tanto, ¿cómo se llamaría este giro? Giro frontal superior, giro frontal medio y giro frontal inferior. ¿Hasta ahí estamos claros con lo que va pasando? Ok, ahora, el reto de esos tres giros, ¿quién lo tenía? El inferior, porque el inferior iba a darnos origen a tres giros. ¿Cuáles eran los giros? El orbital, triangular y el opercular, ¿cierto? Entonces, para eso déjame cogerlo acá. Entonces, mira que acá tenemos la lateral. Miren que aquí tengo la anterior. Aquí tengo la ascendente y aquí tengo la posterior que se va por el mismo lateral. ¿Puedes volverlas a mostrar? Claro que sí. Entonces, mire, aquí tengo el anterior, aquí tengo el ascendente y aquí tengo el posterior. Y eso me da origen entonces a este giro de aquí, que sería el giro orbital. Miren aquí el triángulo, ¿sí lo pueden ver? Sí. El triángulo, triangular, y el de aquí atrás sería el opercular. Entonces miren cómo el opérculo vuelve y me coge a Broca y el opérculo vuelve y me coge al área motora primaria en la parte inferior, que era algo que hablábamos, se superpone. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Entonces, visto esa parte. Cuando hablábamos del lóbulo temporal, por ejemplo, esto es un machetazo, miren. Es hecho con una pinza o es hecho con un cuchillo, eso no es anatómico, eso que estamos viendo aquí. Veamos si el otro lóbulo está mejor. Muy cortado. Sí vemos aquí el temporal superior, algo el temporal inferior, pero está cortado. Otra vez otro cerebro donde estén los temporales mejor, allá.
Miren esto. ¿Ustedes me regalaron una bandejita? ¿Una de las bandejitas? Para que no se haga aquí un regalo tan... Eso está perfecto. Ustedes miren, en este podemos ver nosotros aquí el temporal superior y el temporal inferior. Y veríamos nosotros entonces la circunvolución temporal superior, temporal media y temporal inferior. El cerebro anterior que estaba mirando, ¿cuál es ese? Déjame que acá hay otra cosa. Miren esto. Fisura. Esta circunvolución, ¿cómo la llamarían ustedes? Esta, ¿cómo la llamarían? Postcentral. Postcentral. Recibe, según Brodmann, el 312. Es el área 312, también conocida como somatosensitiva primaria. O sea que esta área es la que nos permite a nosotros tener sensibilidad, sentir. ¿Cómo lo hace? Con un homúnculo exactamente igual en la distribución al homúnculo motor. O sea que otra vez tendríamos sensibilidad del aparato ororingofacial en la parte baja y empezamos a subir con la extremidad superior, llegaríamos al vértex con la pelvis y el miembro inferior se va por la parte central. ¿Estamos de acuerdo? O sea que esto, mira, eso lo acaba él de sentir en el hemisferio derecho, cara medial, parte baja del área 312. ¿Entendieron eso? ¿Sí? Ahora esto lo acaba de sentir ella en el hemisferio derecho, lo está sintiendo en el área 312 y lo está sintiendo en la cara lateral, más o menos donde está codificado el brazo según el homúnculo. ¿Sí me estoy dando a entender? Ahora mire que me puso a escribir, o sea que me está activando el área 4, está escribiendo con derecha, o sea que tiene activo el hemisferio izquierdo en el área motora primaria y en la cara lateral porque está escribiendo con la mano, no con el pie. ¿Estamos de acuerdo? Cuando estamos jugando fútbol tenemos una gran activación del área 4, pero sobre la cara medial. Si tuviéramos un equipo que pudiera mostrarnos en colorimetría la actividad cerebral, pues se vería en el fútbol que la cara medial se activa. En fisiología, ustedes están en fisiología, ¿no? Sí. Ah, perfecto. En fisiología hay una ley que se llama, en cardiovascular, hay una ley que se llama la ley de la vasomotilidad. ¿La vieron? Todavía no. La ley de la vasomotilidad funciona con un esfínter precapilar. ¿Qué quiere decir un esfínter precapilar? Esfínter es un músculo circular que cierra. O sea que ya ustedes deberían pensar qué sucede con el flujo de un tejido si el esfínter se contrae. ¿Y qué pasa con el flujo de ese tejido cuando el esfínter se abre? Ya deberían poderlo deducir. Entonces, ¿qué sucede aquí, muchachos? ¿Qué cierra y abre el esfínter? La cantidad de oxígeno y de nutrientes que tiene el tejido. O sea que cuando él se abre, pasa mucho oxígeno y muchos nutrientes, sobre todo glucosa, y el esfínter se cierra. Y si se cierra, el flujo baja. Y si baja el flujo, el oxígeno cae, la glucosa cae y el músculo ya no tiene sustrato y se abre. Y si se abre, entra flujo. Ahora tengo otra vez oxígeno y tengo glucosa y él vuelve y cierra. ¿Sí me hago entender? Entonces él se la pasa en eso. Entonces cuando estamos jugando fútbol, por ejemplo, y estamos activando el área 4, las neuronas del área 4 permanentemente consumen el oxígeno y la glucosa que llega. O sea que mantienen un estado de hipoxia relativa y de hipoglicemia relativa en esa zona y por eso el esfínter se abre permanentemente. Y si el esfínter se abre permanentemente, porque la glucosa que llega la quema de una vez la neurona, ya que se está activando, eso hace que el flujo se redirija hacia esa área. Y por eso es que en la colorimetría me representaría a mí un área mucho más activa que las demás. Algo más o menos de fisiología y metido para que lo integren con este conocimiento. ¿Estamos? Profe, porque Dame. es 3, 2, 1. Es Ah, sí, muy bien. Es 3-1-2, no 3-2-1, ni 1-2-3. Es muy buena pregunta. Es el área 3-1-2.
Cuando te hablo de 312, te estoy hablando de antero a posterior. O sea que háganme el favor y cogen el área 312 y me la dividen en 3 columnas, o sea, tracen unas verticales, para que quede dividida esa área en 3, en la 3, 1 y 2. ¿Estamos de acuerdo? El área 3, que es la que estaría más cercana a 4, porfa, quien no me entienda me pregunta. El área 3, que es la que estaría más cercana al área 4, recibe información sensitiva muy profunda. ¿Qué es inervación sensitiva profunda? Sobre todo la que tiene que ver con propiocepción. ¿Saben ustedes qué es propiocepción? Cuando uno mismo se puede ubicar. Cuando uno ubica cómo está ubicado en el espacio, la propiocepción. Y eso lo hace cuando quien manda la información son receptores propioceptivos, que hablan sobre eso, como cuáles, como los usos neuromusculares, como los órganos tendinosos de Golgi, como Ruffini articular. Esos 3 receptores mandan información hacia el área 3 y nos permiten saber cómo estamos ubicados en el espacio y se lo comunica muy bien al área 4. ¿Sí me hago entender? Eso me permite a mí, si paso por aquí, hacer esto aquí. Saltarme a ella. ¿Sí me hago entender? Entonces, la sensibilidad, mi sensibilidad le dice a mi sistema neurológico que voy a estrellar por ese punto. Mire que mi área 4 me trae activado porque me moví desde aquí hasta allá. O sea, activé el área 4. Pero gracias a la información propioceptiva que tengo, mi cerebelo y mis núcleos de la base, que los vamos a explicar después, calculan en qué momento llego yo aquí para que él sepa que mi pierna está estirada y va a estrellar y planifique un movimiento de mayor flexión y me permita saltarla. Entonces, por eso es que el área 3 es muy importante que esté informada sobre la parte propioceptiva. Le permite a su cuerpo saber cómo está ubicado para que sepa cómo va a responder el área 4 a movimiento. Cuando me voy hacia 3, 1, cuando voy al 1, la sensibilidad es un poco más superficial. Y cuando voy a 2, me recibe la sensibilidad más superficial de todas. O sea que, ¿qué deberían ustedes estar dejando claro con lo que estamos hablando ahorita? El área 312 se llama somatosensitiva primaria porque nos permite sentir, según el homúnculo de Penfield, ya vimos cómo, la distribución, pero también deben saber de que el área 3 tiene una sensibilidad profunda, el área 2 más superficial y el área 1 la más superficial de todas. El profesor Octavio, yo creo que ustedes lo conocen, ¿no? El doctor Octavio. Entonces, bienvenido, profe. Entonces, el área 1 para ese componente. Muchachos, ¿qué más hay que decir aquí con respecto a ese 312? Tú te vas a dar cuenta cuando veamos ya toda la topografía de Brodmann, los números casi todos Brodmann, vas a ver un ejercicio como esto. Lo que acabo de hacer es la clave para que usted no se aprenda de memoria eso y después esté perdido. ¿Dónde era que quedaba cada área? Miren esto, lo voy a volver a hacer. Entonces aparece 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 39, 40, 41, 42, 40, 44. Lo hablaremos en la tarde con numeritos en el salón. Pero lo que quiero que ustedes se den cuenta es que ahí hay un orden, que al principio es saltador. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Miren eso. Ta. Y después de 8, 9, 10, 11, 12. Como que ahí me quedo en el mismo lado. 12. Y de ahí me salto al 17 para la visual. 17, 18, 19. Ahí me salto al auditivo, por allá 20, 21, 22. Y tenemos un orden distinto. Ahora lo miraremos en clase con los números exactos. ¿Estamos? Entonces, de acuerdo a lo que acabo, te estoy haciendo eso para explicarte el por qué el 3, 1, 2. ¿Por qué no 1, 2, 3? O 3, 2, 1, como una lógica matemática. Nosotros acá nos apuntaría, no. Allá es 3, 1, 2. Hay muchos
muchas versiones. Yo no sé si el profe maneje eso con exactitud, pero hay versiones sobre el por qué el número de esas áreas. Algunos hablan que tiene que ver con el orden en que fueron descubiertas. Yo no lo creería tanto, porque eso no se descubrió así como tan ordenado. Otros hablan que tiene que ver con la conexión fisiológica y funcional, y esa es una teoría un poco más fuerte, ¿no? de lo que ahí pasa. ¿Usted conoce, profe, si de pronto hay otra razón de por qué? Yo había escuchado también que era por el orden que fueron descubiertos. Sí, aunque no suena muy lógico cuando uno lo ve cuando ve ese movimiento que te estoy diciendo. No, sería muy difícil que descubrieran esta, luego esta, luego esta, luego esta. Sería más lógico que descubrieran esta, que estuvieran como organizados, ¿cierto? Entonces, en cambio, cuando usted ve cómo funcionan, sí hay conexión fisiológica en los números. Entonces, podría ser que hay una razón funcional para la distribución de los números que Rodman le puso a las áreas corticales del cerebro. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Bueno, muy bien. Solamente les mostraré otras dos para que puedan pasar con el profesor Octavio, quienes van a pasar allá. Dame. La 312 está en qué lóbulo, como está en la mitad. Muy bien, la pregunta es muy buena. Mira, yo te hago una pregunta. ¿Cuál es la fisura que me divide al lóbulo frontal y al parietal? Central. La central. O sea que lo que esté por delante de la central, ¿qué será? Frontal. Y lo que esté por detrás, ¿qué será? Parietal. La 312 está por delante o por detrás de la central. Por detrás. O sea que ¿qué lóbulo está? Parietal. Te lo responde ese mismo detalle anatómico. ¿Sí? Ok, ¿más preguntas? Si no, entonces nos vamos a distribuir con el profe para que podamos seguir con el ejercicio. Entonces, la área 4 sí estaría frontal. Totalmente frontal, muy bien. Pero la invitación es a que no me lo creas, ¿no? Esa es la invitación en medicina. Es una prueba, el estudiante de medicina que le cree al médico. ¿No ve que la medicina no está descubierta toda? ¿Sí me hago entender? Entonces, cuando un docente le habla a usted algo, usted lo confronta con él. Ahora, además, nosotros nos equivocamos. Hoy yo puedo decirle que está la nariz porque estaba pensando en otra cosa y me salió eso así, y usted se va pensando que es la nariz. Sí me están entendiendo el concepto, ¿no? Lo que le estoy diciendo es que a ustedes los docentes le dicen algo y ustedes tienen que confrontarlo con literatura. Si hay una discordancia entre lo que hablamos y lo que leen, nos lo comentan, porque a veces el error está en el texto. Y entonces le da la oportunidad al docente que le diga, no, es que esto era así hasta tal tiempo, ahora es así, así, así. Y bueno, ¿sí me hago entender? Y además, acuerde que la Tierra en algún momento fue plana, ¿no? Y después descubrieron que era redonda. O sea que lo que hoy damos por sentado en medicina, mañana no sabemos eso si sea así o no. Entonces uno como que va con todo, pero de todo tiene que ir dudando y todo lo tiene que ir reafianzando. Ese punto es bien, bien importante. Aprovecho para decirles, si en el examen teórico ustedes nos responden, nos dan una respuesta incorrecta a una pregunta, pero está sustentada en una literatura que usted leyó, con esa literatura nosotros se la validamos como correcta. ¿Sí me hago entender? Si hay un libro que decía que esto es verde, y usted por eso me contestó que esto era verde, y obviamente le puse mal, pero usted trae el libro y me dice, mire, profe, aquí dice que esto es verde. Ah, bueno, listo, te la valemos y te aclaramos. No, ahí hay un error en el libro, esto es blanco, ¿estamos de acuerdo? Entonces, como para que no se sientan limitados a un texto en específico, pueden leer en el texto que quieran, y sobre él, con el texto se defienden para sus respuestas. ¿Estamos? Profe, es que usted dijo que este era yo no hay qué, pero miren el libro y dice que tal, se la valemos, porque estás contestando lo que estudiaste en un texto, pero aclaramos cuál es. ¿Estamos? Ok. Bueno, muy bien. No sé si hay preguntas hasta aquí, sino para que podamos partir con el profesor Octavio y darle continuidad.